Buenos días, les damos la cordial bienvenida a todos los participantes de la presente videoconferencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Ángel Caro Lopera. Él es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, especialista en la ciencia de la literatura de la Universidad del Quindío, magíster en Lingüística y doctor en Ciencias de la Educación. Él hoy nos va a compartir el tema transformaciones docentes en clave didáctica. La metodología de la presente videoconferencia va a ser la siguiente. El doctor nos va a exponer su tema en 30 minutos. Terminados los 30 minutos, todas las personas pueden realizar las preguntas por el chat de Zoom y el doctor le va a dar respuesta a las 5 primeras preguntas que se planteen. Entonces, por ahora ustedes pueden ir realizando las preguntas por el chat, las que se les vayan ocurriendo, y finalizada la videoconferencia, vamos a iniciar a darle respuesta. Esta videoconferencia se realiza en el marco de la promoción de la maestría en educación presencial. Nosotros tenemos inscripciones hasta el 6 de diciembre del 2018 en la Universidad Tecnológica de Pereira. El semestre iniciaría el 2 de febrero del 2019. Las personas que se encuentren interesados en saber más sobre la maestría en educación presencial pueden comunicarse al 313-7236 en Pereira. Igual todos estos medios de contacto se los voy a poner a sus correos electrónicos y por el chat, o pueden escribir al correo electrónico maestriaeduc@utp.edu.com. Si alguna persona no está interesada en realizar la maestría en educación, no hay ningún problema, igual puede acceder a las videoconferencias que estamos ofreciendo y una vez esté interesada se puede contactar con nosotros para iniciar su proceso de maestría. Le damos entonces la bienvenida al doctor Miguel Ángel. ¿Cómo está, profe? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Complacido de estar con ustedes, de poder a través de estos medios dialogar un poco en torno a este tema que se gesta a partir de la promoción de la maestría en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Justamente a este programa agradezco la invitación, agradezco a Univirtual porque ha hecho posible que podamos tener esta comunicación y queremos entonces compartir algunas reflexiones muy concretas en términos de las transformaciones en clave didáctica que podría conseguir un programa, una maestría en educación como la que estamos promocionando en el día de hoy. Entonces voy a pasar para aprovechar el tiempo muy rápidamente a compartir con ustedes algunos puntos muy concretos en términos de las transformaciones en clave didáctica que se pueden generar en estos procesos de investigación educativa que gestan programas como el de la maestría en educación. Correcto, muchas gracias. Inevitablemente necesita uno indicar desde qué referentes teóricos se va a mover. Habitualmente las personas siempre ponen las referencias bibliográficas al final, nadie las lee porque ya está sobre el tiempo. A mí en este caso me interesaría ubicarlas. ¿Por qué? Porque las transformaciones a las que aspira justamente una maestría en educación tocan en diferentes ámbitos. Me interesa hablar del ámbito didáctico y por ello entonces mi referencia obligada será el trabajo de Chevalart en torno a la transposición didáctica. Del mismo modo, será muy importante traer consideraciones del maestro Fernando Vázquez Rodríguez, en concreto en su libro del 2000, Oficio de Maestro, que ha venido refinando con otros trabajos del maestro
Teodoro Álvarez Angulo, en didáctica del texto en la formación del profesorado, trabajos pioneros en cuanto a estilos de aprendizaje como el de Felder y Solomon, y naturalmente pues se trata de algo de media hora, entonces esto no será más que una provocación, y por ello entonces apelamos a las consideraciones del maestro Julián Cernarango en torno a la didáctica de la provocación, porque esto será solamente entonces un abrebocas y aspiramos a dejar entonces alguna inquietud en medio de este auditorio que está lleno de saberes y en el que confluyen exactamente múltiples opiniones al respecto. Para ser muy concreto, me interesa entonces moverme desde la definición de Chevallard del sistema didáctico, ese núcleo duro de la investigación y el conocimiento, la plataforma desde la cual se pueden gestar las transformaciones en todo sentido, y que tiene por punto el profesor, el estudiante y el saber enseñado. Tomé la gráfica que el mismo Chevalard propone en su libro. ¿Y por qué? Porque es que se nota el dinamismo de la propuesta. No hizo esa figura, no pretendía ser un triángulo bien trazado, con regla, ubicando dos vértices bien en la parte inferior, sino que la propuesta de Chevalard deja ver un cierto dinamismo entre esos puntos de encuentro, en el del profesor, el estudiante y el saber que se enseña. Ese sistema didáctico que se gesta prácticamente en cada curso, en cada clase, en cada ámbito de las interacciones didácticas en el aula, se concatena con el sistema de enseñanza, porque ya podemos imaginar diferentes sistemas didácticos en los grupos, en los cursos, en los centros, y esos sistemas didácticos se articulan entonces al sistema de enseñanza en el sentido estricto y recibe inevitablemente la presión de la noosfera de todo lo que rodea el dispositivo educativo, desde todas las expectativas que genera la sociedad en torno a lo que se gesta en el aula y que trasciende inevitablemente al entorno, a la cultura. Ubicado entonces ese concepto, ese marco en el cual jugaremos nuestras reflexiones en el día de hoy, ampliamos de nuevo el sistema didáctico de Chevalard porque sentimos que las transformaciones se mueven al estilo de un péndulo. Podríamos llegar a hablar del péndulo de Chevalard entre el profesor, quien enseña, entre sus estudiantes y ese saber que, que transforma para poderlo llevar a ellos. ¿No sería raro pensar que esto de profesor, estudiante y saber tenga alguna relación con etos, patos y logos, el triángulo de la retórica? Pero eso sería tema de otro encuentro. Sin embargo, a modo de provocación, dejamos el apunte porque sentimos que en ese sistema didáctico se pueden gestar múltiples relaciones. Como tenemos poco tiempo, inevitablemente quiero tomar solamente un punto por cada uno de esos mundos. Quiero empezar por el mundo del profesor y recordar, porque aquí no hay nada nuevo, algo de los estilos de enseñanza, que no hay inevitablemente una única manera de ser docente, que como lo dice el maestro Fernando Vázquez Rodríguez, la piel del maestro está en constante cambio.
y que uno adopta avatares. Una bella palabra para mostrarnos exactamente las maneras como se proyecta el docente en el aula. Él toma muchísimos avatares. En este caso me interesan 5 al menos. Uno podría tomar el estilo muy socrático, muy mayéutico del partero que a través de las interacciones, de la pregunta, busca que el estudiante se acerque a aquello que se quiere y en ese sentido entonces da pasos hasta llegar a ese alumbramiento al estilo de un buen partero. Pero en otros momentos el maestro se presenta como faro, como brújula, ha vivido mucho y entonces es capaz de avistar en el horizonte lo que la meta y puede hablar en términos de faro, en términos de brújula. También puede optar por un avatar de pastor, a quien más allá del conocimiento académico, del movimiento conceptual o procedimental, le importe más lo actitudinal e indague justamente por aquello que sufre el individuo, se preocupa por aquel estudiante que llegó bastante pálido, que llegó con los ojos rojos, aquel profesor que abandona en algunos momentos el tema y se acerca a su estudiante, lo toca en el hombro y le pregunta, ¿qué te pasa? O también puede, y quizás en este caso sea mi avatar, ser el anfitrión de un banquete, provocarlos con algunos bocados para que en efecto, como fruto de esas provocaciones, se quiera ingresar, por ejemplo, a la maestría en educación. O también puede adoptarse el avatar del guardián de la tradición. Si pensamos lo educativo como ese diálogo entre generaciones, entre una generación anterior que le habla a la nueva generación, y en ese sentido el maestro, como dice Fernando Vázquez, se debe a una tradición y busca exactamente conservar algunos valores, algunos elementos vitales para la tradición y para la conservación exactamente de lo que culturalmente se ha preservado. Lo interesante, más allá de todos estos avatares, de todos estos estilos que todos los tenemos, es el hecho de que cualquier avatar que se elija siempre tendrá eh, ventajas y desventajas, que cualquier avatar que uno adopte va a tener exactamente implicaciones en el otro. Por ejemplo, y allí va a incidir el segundo punto del sistema, el estudiante, el ser partero en muchos momentos, en muchas circunstancias será interesante, pero de pronto puede llevar a matar a alguien, porque si el estudiante, por ejemplo, es bien tímido y yo lo abordo con preguntas y preguntas y lo intento entonces acudir, de pronto en algún momento lo lleva al fracaso. O, por ejemplo, el ser faro o brújula, muy interesante, todos hemos tenido profesores faro o brújulas, uno queda admirado de su saber, tiene un peligro y es que siempre como brújula está mirando hacia un punto y de pronto olvida que los tiempos cambian y que se pueden mover hacia otro lugar. Entonces de pronto el faro brújula resulta un poco obstinado. O el pastor puede morir crucificado. O muchas veces el momento educativo no es simplemente saborear pequeños pasabocas, sino que hay ciertos momentos en los que el profesor tendrá que decir, abra la boca, esto hay que comerlo, esto tendrá que aprenderlo. O también en el caso del guardián de la tradición, como lo dice el autor, convertirse simplemente en carcelero obstinado de ella. En ese sentido, entonces, una maestría en investigación educativa
que se acerque al aula para transformarla tendrá que pensar en el maestro y en el maestro que reflexiona en el sentido de la rosa, de que se mira al espejo y se contempla y analiza cuáles son los avatares, porque no necesariamente se aplicará siempre el mismo avatar, dependerá exactamente de sus estudiantes, del saber, de todo lo que convoca esa misma noosfera del sistema didáctico y no podríamos decir en algún momento yo soy así y de malas. En ese sentido, entonces, las transformaciones pueden apuntar al profesor, pero también pueden apuntar a los estilos de aprendizaje del estudiante. Ya al respecto tenemos múltiples teorías que nos iluminan que no hay una única manera de aprender y trabajos, por ejemplo, como el de Felder y Solomon, que pongo aquí solo como ejemplo, nos dejan ver que de la misma manera como no hay una única forma de enseñar, no hay una única forma de aprender y que en el aula encontraremos estudiantes de muy diversos estilos, de muy diversos modos. Aquí cae bien el chiste clásico del docente que le preguntaba al neurocirujano qué se siente tirarse en un cerebro en una tarde. Y el neurocirujano le responde, eso es terrible, pero es peor tirarse 40 en una hora. Y en efecto, uno por las dinámicas del aula, si no tiene en cuenta que puede haber estudiantes que van de lo activo a lo reflexivo o de lo sistemático a lo intuitivo, de lo visual a lo verbal, de lo secuencial a lo global, uno puede estar proponiendo evaluaciones que estén sin duda privilegiando a unos y excluyendo por completo a los otros. Si todas mis evaluaciones son, por ejemplo, de pregunta cerrada, tipo A, B, C, D, de pronto los activos se privilegian, los sistemáticos quizás se sientan a gusto, pero los reflexivos, aquellos que necesitan algo más que una A, B, C y D para responder, o los intuitivos, aquellos que están mirando el asunto de una manera más general y que se pueden sentir un poco aprisionados en las cuatro posibilidades del A, B, C, D e incluyen una E, una F, podrían estar en desventaja, francamente. De eso, justamente entonces, el pensar en el mundo de nuestros estudiantes, en sus estilos, no en sus disculpas, porque aquí de pronto habría también varias confusiones, confundir estilo de aprendizaje con disculpas de aprendizaje, que caería prácticamente muy cercano a lo de estilo de enseñanza cuando digo, sí, es que yo soy así, que y de malas, de pronto para aprender. También inevitablemente uno podría decir, sí, yo soy activo y de malas, pero inevitablemente hay que hacer allí transacciones, hay que hacer allí procesos de interacción en los que las maneras de aprender del otro se tienen en cuenta por quien enseña y va a llevar esto justamente a que no nos tiremos 40 cerebros en una hora. El otro punto de reflexión tendrá que ver con el saber. En esto los aportes de Chevalard son vitales al hablarnos de la transposición didáctica, porque justamente el saber en medio de ese sistema didáctico del que tiene unos estilos de enseñanza y que los adopta para esa circunstancia, para ese grupo concreto, que tendrá también unos estilos de aprendizaje y que se circunscribe en un entorno, en un marco sociocultural concreto, ese saber tendrá que ser
adoptado y adaptado. Será un saber inevitablemente transpuesto. ¿Por qué decimos saber adoptado? Porque no lo podemos enseñar todo, porque el saber sabio en términos de Chevalar sería completamente inenseñable, inaprendible, si podemos usar esos términos. Inevitablemente hay que adoptar una perspectiva que se acerque a lo que inevitablemente queremos llevar al aula y que se adapte justamente a ese yo que enseña, a ese otro que está aprendiendo, a ese nosotros que comparte un sistema didáctico. Allí inevitablemente necesitamos seleccionar y una vez seleccionado, adoptado, tendremos que adaptar. Y allí, por ejemplo, lo que propone el maestro Teodoro Álvarez Angulo será vital en términos de que el maestro suprime, reduce, reformula para conseguir que ese saber que se enseñe llegue a ese mundo del otro, sea saber asimilado. Y uno podría poner muchos ejemplos. Uno de ellos, uno bien simple, el de la analogía. La analogía es una inevitable manera de adaptar el saber al mundo del otro. Dime qué metáforas usas y te diré qué saber estás transponiendo y te diré qué tipo de maestro, qué avatar te estás jugando, qué estilo de enseñanza estás adoptando y eso inevitablemente buscará el efecto en el otro, el efecto del saber asimilado, el cierre semántico, el que el estudiante me diga aquella frase que nosotros siempre esperamos como maestros. Ah, ya. Ese es el mundo del saber que se transpone. Ese es el mundo de la transposición didáctica que hace que incluso nuestros saberes didácticos sean saberes originales y que nosotros luego de haber hecho transposiciones podamos decir, uy, no hubo mejor manera de aprender que tener que enseñarlo y que quede uno con esa idea de haber logrado una transformación en el otro desde lo otro. En, en síntesis, en suma, ya que el tiempo vuela y me interesan mucho también las preguntas, las interacciones, podríamos decir, aunque hemos dejado, aquí también hemos hecho transposición didáctica, aquí también suprimimos, adaptamos, reformulamos para este medio, para este auditorio plural, universal, como podría decir Perelman, esta provocación en torno a las transformaciones didácticas del docente. Unas transformaciones que nos dan cuenta de un péndulo, un constante ir y venir del quién soy yo, cuáles son mis estilos, qué imagen estoy proyectando, espero no hipnotizarlos, cómo llego al otro, cómo está el otro, está más activo, más reflexivo, más sistemático, más intuitivo, más visual, más verbal, más secuencial, más global. ¿A quiénes tengo en el aula? Y entonces el péndulo se va moviendo y el péndulo alcanza exactamente al saber que estoy adoptando y adaptando. Siento que si en una maestría uno solo piensa en alguno de esos tres, Houston, tendríamos un problema. Yo creo que para que la transformación en clave didáctica se logre gestar, necesita involucrar esos tres polos, esas tres categorías del sistema didáctico que a su vez empiezan
a articularse con otras transformaciones que hará, por ejemplo, el de matemáticas, que hará el de ciencias sociales, que hará el de biología. Por eso entonces allí, con el permiso de Chevalard, he puesto en esos sistemas didácticos en pequeño la reflexión sobre los estilos de enseñanza del profesor, los estilos de aprendizaje del estudiante y los saberes que se adoptan y se adaptan en transposición didáctica. Quizás desde allí entonces se gesten nuevas transformaciones, transformaciones que se irradien al sistema de enseñanza, que se irradien a la noosfera, al entorno y más allá. Esa sería entonces nuestra provocación general en torno a las transformaciones docentes en clave didáctica desde el sistema didáctico de Chevalard, desde quien enseña, quien aprende, y el saber que se toca allí, desde el yo, desde el otro, desde lo otro, desde el etos, desde el patos, desde el logos, que conforman inevitablemente un nosotros didáctico. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento en este corto lapso de tiempo. Invito entonces a todas las personas que quieran realizarle alguna pregunta al doctor, lo pueden hacer por el chat de Zoom o me informan, yo les habilito el micrófono para que puedan realizarle la pregunta directamente. Entonces vamos a esperar 5 minuticos a ver. Listo, acá ya tenemos la pregunta y la señora Lucía dice, ¿cuáles considera usted deben ser las principales características del sujeto didáctico? Muy bien, muchas gracias, Lucía, por la pregunta, muy interesante, muy retadora. Eso es lo que le da sentido justamente a estas interacciones. Yo lo definiría, qué interesante ese término que empleas, sujeto didáctico, porque el sujeto didáctico uno podría sentirlo como que es solo el maestro, y entonces de pronto piensa en que hay un objeto didáctico que sea su estudiante, que sea su saber, y en este sentido, inevitablemente todos seríamos sujetos didácticos, tanto los profesores como los estudiantes. Por eso formaríamos lo que decíamos ahorita, un nosotros didáctico. Eh, a mí bueno, habría muchas características, pero yo apostaría por dos características: polifónico y poliacroático. Polifónico. El maestro sabe que él no es uno solo, que por él hablan muchos. Por eso, por ejemplo, empezamos la charla reconociendo las voces de Chevalar, de Fernando Vázquez, de Álvarez Angulo, de Julián Serna, porque por mi boca no habla propiamente Miguel Ángel Caro, por este sujeto didáctico exactamente salen muchas voces, yo soy muchos, soy inevitablemente un pueblo, una comunidad académica. Entonces yo creo que la primera característica de ese sujeto didáctico es ser polifónico, porque necesitamos apoyarnos en las diferentes voces y quizás hay una voz que espera el otro. A veces uno siempre cree que uno habla como profesor, pero a veces tiene que hablar como papá, tiene que hablar como amigo, tiene que hablar ese otro que está viviendo una cantidad de situaciones, necesita de polifonía. Quizás el saber desdoblarnos, el saber qué voz aplicamos, el saber desde dónde hablamos, desde dónde nos posicionamos en el momento preciso, sea una interesante característica de ese sujeto didáctico.
Pero la otra que se compagina muy bien con lo polifónico es lo poliacroático. Lo poliacroático que viene de los trabajos de Tomás Albaladejo Mayordomo, bueno, el término poliacroático no lo usa él, nosotros le hacemos la derivación porque él usa el término poliacroasis para referirse al sustantivo que tiene que ver con la conciencia de los múltiples oyentes, del auditorio múltiple bueno, en este caso es vasto, es universal, no los alcanzo a mirar a los ojos, aquí por una pantallita alcanzo a ver solo unos cuantos, pero, pero en el aula la capacidad que tiene el profesor de identificar los diferentes oyentes y de poder leerlos, eso es poliacroasis, el ser consciente de la multiplicidad de estilos, el ser consciente de los otros sujetos didácticos que están allí intentando aprender y que tienen diversidad en todo el sentido, eso quizás sea una de las características más importantes para saber, por ejemplo, cómo le digo al otro, cómo le enseño al otro, cómo le hago entender al otro, si se lo hago con un lenguaje más directo o si le pongo un poco de humor o si le pongo un poco de ironía o si le pongo en ciertos momentos cierto sarcasmo. Todo eso, polifónico desde el yo que habla con muchas voces y poliacroático desde el yo que está entendiendo a los otros múltiples en sus posibilidades. Se me ocurren esas dos. Seguramente cuando termine me voy a acordar de por qué no diría estas otras. Pero apuesto por esas dos. Ya lo otro, bueno, se puede gestar en otros momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación voy a leer la pregunta del señor Juan Carlos Gutiérrez. Teniendo en cuenta la inclusión, ¿qué preparación se sugiere en caso de contar con un estudiante, por ejemplo, con síndrome de Asperger? Claro, claro, buen punto. Bueno, en esto pues he de reconocer que no soy experto en el asunto, pero creo yo que lo que hemos dicho se compagina inevitablemente con esa necesidad de entender al otro. Entiendo yo que hay en estos casos específicos hay unos problemas de comunicación más complejos, pero hay posibilidades desde, desde la mirada creativa del profesor para llegar a ese mundo. Es difícil desde acá, de verdad. Necesitaríamos como de la mirada de un experto y yo no lo soy en ese ámbito específico de este síndrome, pero recuerdo un autor, en este momento se me escapa la memoria el autor, que en lugar de hablar de estos términos en términos de síndromes, habla de neurodiversidad. La neurodiversidad. Ay, que recordar en este momento el nombre exacto del libro, pero esa es la palabra clave en, en su libro, en el título de su libro, neurodiversidad. El autor escruta las posibilidades que tiene cada estilo, porque él empieza a apostar, porque no hay, por ejemplo, autistas, no hay personas con simplemente déficit de atención, sino que son personas neurodiversas. Y en esa neurodiversidad hay inevitablemente posibilidades. Claro, y dificultades. Lamentablemente uno muchas veces como docente mira el vaso medio vacío y no advierte exactamente todas las posibilidades que una persona en estas condiciones puede tener y explotarlas. Eh,
Me apena es no tener aquí a la mano exactamente el dato preciso, pero bueno, aquí con el auxilio de las nuevas tecnologías también podríamos rápidamente encontrar al autor que habla de esto, de neurodiversidad. De todas maneras, también como está ahí mi correo electrónico, macaro@uniquindio.edu.co, por correo también me puedes escribir y ya te envío datos concretos. Pero esa sería en última la filosofía, el pensar que hay posibilidades de construcción, de saber en todos esos procesos y que somos neurodiversos y podemos aprovechar, mirar el vaso medio lleno en cada caso particular. Muchas gracias, doctor. A continuación voy a leer la tercera pregunta. Dice, cordial saludo para todos. Un docente tiene tiempo para identificar todos los estilos de aprendizaje en el aula. Cuando el tiempo cada vez es más reducido, las clases ya no son de 1 hora, son de 40 minutos, las carreras ya no son de 10 semestres, son de solo 8, etcétera. Ujú. Aquí está preguntando esencialmente, ¿un docente tiene tiempo para identificar los estilos de aprendizaje en el aula cuando el tiempo es cada vez más reducido? Comprendo la angustia, la dificultad y sé que si viene esa pregunta, pues se gesta desde el interés por ser mejor docente, por transformarse uno, porque en efecto la conciencia de los estilos de aprendizaje resulta vital. Y claro, uno pensaría que es muy difícil y que el tiempo no daría, pero yo creo que uno puede desarrollar algo que se llamaría, ya que los médicos lo tienen para sus tratamientos y expresan el término ojo didáctico, que el ojo didáctico significará esa capacidad que tiene el médico de mirar a los ojos a su paciente y de escrutar detrás de lo que le dice. Este tiene tal enfermedad, tiene cara de hepatitis B. Yo creo que uno como docente también puede desarrollar ojo didáctico. Uno con ciertos detalles puede identificar perfectamente al activo, al reflexivo, al sistemático, al intuitivo. Simplemente, por ejemplo, el que te llega al aula y te dice, profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya te está dejando entrever un estilo de aprendizaje netamente activo. Para el activo exactamente lo vital será la diversidad, la novedad, la variedad y perfectamente yo la puedo escrutar. Es quizás, sé que es difícil exactamente, pero creo que en el profesor que está atento al detalle se empieza a desarrollar ese ojo didáctico. No recuerdo al autor que decía, no se concentre, esté atento. En el aula quizás uno se concentra mucho en el tema y olvida estar atento a la reacción del otro. Y esos estilos de aprendizaje se gestan, se detectan muy fácilmente en esos pequeños detalles. Yo diría que a pesar de las circunstancias adversas, si desarrollamos ojo didáctico, podríamos detectar, leer nuestra clase y en esa lectura inevitablemente saber qué estilo adopto, cómo les llego y qué adaptaciones debo conseguir para ese saber en esos 40 minutos, en ese momento específico, porque claro, como bien lo dejas entrever, allí hay unas circunstancias a las que nos tenemos inevitablemente que adaptar. Bueno, vamos a continuar con la pregunta de la señora Rosa Hortensia Mejía.
Correcto. De los avatares mencionados, ¿cuál considera usted que sea el más apropiado para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Muy buena pregunta, muy interesante. Y yo diría que hay algunas cosas. En primer lugar, hay unas condiciones propias mm, irrepetibles de cada uno de nosotros que nos orienta justamente hacia uno u otro avatar. Hay unas disposiciones naturales eh, que en cada uno funcionan diferente y que decir yo el más importante sería este, no, quizás diría hay unos que van conmigo, hay unos que son con naturales, que son espontáneos, y por eso justamente ese consejo de mirarnos al espejo, eso es lo que debe hacer una maestría, dejar que a través de la reflexión uno se pueda mirar al espejo y pueda contemplar los avatares que usa. Partiendo que, por ejemplo, uno usa diferentes avatares, no es uno solo, uno muchas veces se proyecta de diferentes maneras, según las necesidades. Eh, lo voy a decir como con este ejemplo muy sencillo. Yo tenía un profesor en el pregrado que manejaba un avatar en ciertos momentos, dándonos epistemología de la pedagogía. Adoptaba un avatar muy interesante en ciertos momentos. Hablaba de fútbol y se proyectaba como hincha de un equipo de la ciudad de Antioquia y siempre orientaba sus reflexiones y hasta buena parte de sus apuntes jocosos hacia eso. Pero no era jocoso por ser jocoso, sino él integraba, lograba adaptar ese saber a ese contexto de lo que estaba ocurriendo, de lo que había pasado el domingo anterior en el encuentro de fútbol. A nosotros ese avatar nos fascinaba porque dejaba ver una imagen fresca, juguetona, irónica, claro, porque él siempre tiraba exactamente alguna pullita hacia el otro equipo, pero todo eso era bien recibido. Una vez yo quise, por ejemplo, en una universidad hacer algo así y lancé un apunte recordando el avatar de mi profesor y sentí que medio grupo se rió y medio grupo se quedó bastante callado. Ahí inevitablemente detecté, la embarré. Claro, después se me acercaron algunos a preguntarme de qué equipo era. Y porque ellos inevitablemente eran fans, eran hinchas de otro equipo. Y ahorita con las polarizaciones que hay entre los equipos, las guerras entre barras, salir con ese avatar es, es suicida en muchos momentos, exactamente. Entonces, uno no podría decir exactamente que haya un avatar más indicado, sino que hay más bien avatares que se adaptan y que uno elige y la idea es, hay un principio, el principio retórico del aptum, de lo adecuado. No hay avatares buenos o malos, más precisos, más importantes, sino que habría avatares adecuados e inadecuados. Y lo adecuado y lo inadecuado, pues depende de las circunstancias, del momento, del otro, y en ese sentido entonces está mi capacidad para saber qué avatar me pongo en ese momento ante esos estudiantes para conseguir los fines didácticos que busco. Muy interesante, profe. Vamos a leer entonces la última pregunta. La plantea el señor William y dice, ¿qué lugar ocupan las emociones en las transformaciones de los estudiantes y los docentes en clave didáctica?
y él hace una descripción de un concepto que él tiene. Dice, pienso en Louis Rosenblatt cuando se pregunta, ¿qué significado tienen los que nos ofrecen en la escuela y en la universidad para la vida que estamos viviendo o la que vamos a vivir? Esta pregunta indudablemente se define desde la reflexión sobre las emociones, cómo enfrentar la vida desde lo emocional y cómo la escuela puede ayudar a comprender mejor las emociones. Magnífica, qué interesante pregunta. Creo que inevitablemente me voy a quedar corto en la respuesta, que luego voy a pensar, ¿por qué no dije algo más? Pero sí, creo que el papel es completo, porque lamentablemente se nos ha vendido una idea de academia, como dice el mismo profesor Julián Serna, aséptica, agelasta, que no ríe, que está refractaria a las emociones. Y en estos procesos, inevitablemente, como dice el mismo profesor Serna, sin emoción se olvida. Lo que verdaderamente se ha aprendido ha sido aquello que ha quedado condimentado por las emociones. Y yo creo que los estudiantes son grandes lectores de las emociones de su maestro. Quizás muchas veces ellos nos leen mejor de lo que nosotros los leemos a ellos. Y la emoción inevitablemente atraviesa. Recuerdo a Luis Medina en este texto de los principios básicos del cerebro, cuando nos decía que nos define la emoción desde una metáfora, la metáfora del síguelo. Y nos muestra, por ejemplo, como en un parque está la persona sentada, ve pasar a muchas, pero solamente en un momento aparece alguien y su cerebro provoca una cierta emoción que le lleva a que su cerebro olvide todos los otros estímulos y siga a esa persona hasta que se va. Quizás justamente nosotros tenemos el gran reto en el aula de que nuestros estudiantes nos sigan. Y por eso es tan importante lo que para la retórica era el exordio, el primer momento de la clase. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y eso era lo que, no, eso no lo descubrió la publicidad, lo descubrió la retórica antigua. E inevitablemente podríamos, ya que se trata de dar ejemplos concretos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos el tema? ¿Cómo lo incitamos? Porque si ese tema no emociona, no captura algo, no captura la atención del cerebro y y los cerebros de nuestros estudiantes no dicen, síguelo. Entonces, pues bueno, ellos van a seguir, hay muchas otras posibilidades de seguir otros estímulos exactamente y la clase se puede perder por completo. Se me ocurre ese datico concreto. Y eso sí, ratificar que en efecto el asunto es de emociones, que sin emoción se olvida. Y por eso el valor, agreguémoslo también, de la metáfora, el valor de la analogía a la hora de adoptar y adaptar el saber. Quizás en las analogías que pongo para adaptar mi saber radica el éxito para que la emoción del estudiante se asocie a ese rema, a eso nuevo que llega a su cerebro, porque al fin y al cabo son 7 u 8 bits los que tiene nuestra memoria a corto plazo para recuperar o para recibir información. Y entonces, si esos 7 u 8 bits están asociados a emociones, perfectamente pueden pasar más fácil a nuestra memoria a largo plazo. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión. Acá ya tenemos varios mensajes
de agradecimiento. Dicen que la conferencia fue de mucha ayuda para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesor William Marino Osorio también le da las gracias y las felicitaciones por la conferencia. Les recordamos que la próxima semana, el próximo martes a esta misma hora, vamos a tener otra videoconferencia llamada La investigación en la formación de maestros reflexivos. Ya nos irá a acompañar otro docente. Les recuerdo también que las inscripciones a la maestría en educación son hasta el 6 de diciembre, para que todos estén atentos. Ya les envié por el chat de Zoom los medios de contacto para las inscripciones y para más información sobre la maestría en educación presencial. Muchísimas gracias a todos por la participación. Chao, profe, muchas gracias. Ya, ahí ya puede hablar. Ya puedo. Bueno, agradezco inevitablemente de nuevo a la maestría, a Univirtual y a todos ustedes por esta paciencia a través del correo electrónico. Me encantaría pues mantener interlocución ante este y otros temas que nos convocan como docentes que buscamos transformar nuestros sistemas didácticos. Muchas gracias.